estado mirando con emoción, hermanos, no solamente el edificio no es todo lo que esto significa, sino ustedes como Dios los ha traído aquí, y qué bien se ven aquí, qué bonito se ven aquí. Aún algunos que yo conocí antes feo, ahora se ven bonitos aquí. La gracia de Dios los ha embellecido. Los hombres más que las damas, porque las damas no tienen que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad?, por ser quienes son, pero de veras usted ni se imagina todo lo que para su servidor significa verlos ustedes aquí. Es algo que mientras ustedes solamente decidían, bueno, vamos a Chicago, vamos a alcanzar las almas a Chicago, vamos a seguir con el varón de Dios, usted no se imagina cuánto significó eso, no para el pastor de Anda, sino para el Señor. A Dios le da mucha brega mover a sus hijos a hacer su voluntad. Esa es una batalla, no para nosotros los siervos de Dios, para el Señor. Es una batalla que el Señor tiene. A veces uno mira como que es una batalla entre este y aquel, entre este grupo y el otro, entre estas creencias y las otras. No, es una batalla contra el Señor. Cuando la nación de Israel se levantaba contra Moisés y Moisés iba donde el Señor a quejarse, usted recuerda lo que le decía el Señor a Moisés: no es contra ti, es contra mí. O sea que son batallas que el Señor tiene y que se reflejan entre hombres, pero realmente es la resistencia a hacer la voluntad de Dios. Pero hay una bendición especial para todos aquellos que por su gracia y misericordia están haciendo su voluntad. Así que Dios lo trajo con un propósito de alcanzar esta ciudad para Cristo, y yo espero que ya para el año que viene ya no haya espacio en este lugar para las almas que el Señor va a traer. El pastor hablaba de algunas cosas buenas de mí. Lo que pasa fue que ayer yo lo llevé a un restaurante que se llama Gibson y pagué la cena, y por eso no, al contrario, fue el que nos llevó. Son muy amables él y Eli, invitándonos. Él dice cómo Dios me ha usado a mí, pero para que usted vea, ahora mi hijo me dice: papi, él es asistente mío y trabaja conmigo y es un muy buen muchacho. Ahora él me dice: ¿por qué no hacemos esto en la iglesia? Y yo le digo: es una buena idea. Y después me dice: ¿por qué no hacemos lo otro en la iglesia, en el culto? Y yo le digo: pero mira, amigo, esa es otra buena idea. Papi, mira, sería bueno que los miércoles pongamos en la página de Facebook como un adelanto de lo que tú vas a predicar el domingo para animar a los hermanos. Y wow, es una buena idea. Y después de darme varias buenas ideas, le pregunto: ¿dónde agarraste eso? Me dijo: del pastor de Anda. Así que yo lo ayudé a él y él está ayudando a mi hijo. Y si ayuda a mi hijo, está ayudando a mi ministerio. ¿Sí me entiende? O sea, la relación en el Señor es un camino de dos vías. No es un camino de una sola vía, es un camino de dos vías. Así que ustedes están allá también a través de todo lo que Dios está haciendo con ustedes. Y en nuestras oraciones de los miércoles fue recientemente que los quitamos de la oración, porque estábamos, pero no quitaron en el sentido, ¿verdad?, que no vamos a orar más por ustedes, pero habíamos hecho el voto desde el año pasado de orar en la iglesia cada semana por ustedes. Y esa es la importancia de que también ustedes oren por iglesias. Por ejemplo, hay un grupo de hermanas de nuestra iglesia y hermanos que se fueron a vivir a España, y allá en España ellos asistían a una iglesia que no era de sana doctrina, pero me preguntaron: en España es difícil encontrar iglesias, no de bautistas, sino de cualquiera, y la verdad que la iglesia no era una iglesia de lo mejor, pero era una iglesia cristiana, y por la misma naturaleza de ese tipo de iglesia, pues pasaron problemas
y se cerró la iglesia. Y una hermana, el pastor la cerró, y una hermana de nuestra iglesia con un grupo le dijo que fueran a su casa. Se mantuvieron orando allí y reuniéndose en su apartamento 1 y 2 veces a la semana, y me escribieron y me dijeron: pastor, ¿por qué no ora por nosotros? Nosotros lo pusimos fijo en las oraciones de nuestra iglesia y animaba a los hermanos a orar por la iglesia allá en Monforte, en el norte de España, en la provincia de Lugo. Y orando, un día hablé con un hermano, un misionero de allá. Le dije lo que estaba pasando, le sugerí a alguien que era un misionero que no tenía iglesias. Él lo llamó. Ese que no tenía iglesias fue un misionero mexicano que había llegado para ir a Suiza, pero no pudo. Después trató de ir a Francia, no pudo, y al final llegó a España, pero no sabía qué hacer allá. Así que le hablamos, él me llamó, hablamos de él ir a donde estaba ese grupo de hermanos reunidos. Él fue, se encantó, se mudó para allá, buscaron un local y ya la iglesia está abierta y funcionando, una iglesia bautista de sana doctrina. Todo por ese proceso de oración y de sostener a otros en momentos difíciles. Eso le animo que usted lo haga también aquí como iglesia, porque Dios oye mucho las oraciones de la iglesia. Usted recuerda cuando el apóstol Pedro fue tomado preso, y dice la palabra de Dios que Herodes tenía como plan sacarlo al otro día para matarlo. Pero dice en Hechos capítulo 12, versículo 5, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Sí recuerdan ese versículo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que vino un ángel a medianoche, lo sacó, y en vez de ir donde Pedro, ir a la casa a su casa, porque él tenía su esposa, sus hijos angustiados, él fue a la casa donde estaban orando por él, y después fue a su casa y después se fue. Y hablando sobre esa historia, leí a un autor que dijo: el ángel trajo a Pedro fuera de la cárcel, pero la oración trajo al ángel. Los ángeles y las soluciones de Dios siempre van a venir como resultado de la oración. Así que sería bueno que usted, en vez de angustiarse, deprimirse, desalentarse cuando está pasando por momentos difíciles, usted se busque un grupo de personas que le sostengan en oración para que Dios envíe sus soluciones, sus ángeles. Y muchas veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles para que nosotros aprendamos a depender de Él y de su gracia. Así que no pudieron haber encontrado mejor nombre que este, de Casa de Gracia, porque todo lo que aquí ha de suceder no se va a deber a un hombre, sino a la obra de la gracia de Dios. Estaba batallando para la prédica de esta mañana porque usted sabe que hoy es el día del amor, y aunque nosotros no fuimos los cristianos quienes establecimos ese tipo de día, pero tenemos que aprender que todo lo bueno o divino que el mundo exalta, nosotros exaltarlo, y de igual manera rechazar todo lo malo que el mundo exalta, que va en contra de Dios. Y quiero hablarles un tema que me apasiona mucho y que espero que nos ayude a todos nosotros. En el libro de San Juan, capítulo número 13, el Evangelio según San Juan, el capítulo número 13, note lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, el capítulo número 13, versículo 21. Todos de pie, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo número 21. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces,
recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Quisiera hablarles, hermanos, en esta hora, basar la enseñanza de la palabra de Dios en este tremendo apóstol, el apóstol Juan, y el título de la predicación es La fidelidad del que ama. La fidelidad del que ama. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, te damos gracias en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo por este momento. Es una obra de tu gracia, como es todo, Señor, pero una obra especial de tu gracia, ver este grupo de hijos y siervos tuyos aquí, Señor, en este lugar, con el propósito divino de adorarte, de glorificarte, de servirte, pero sobre todo, Señor, de hacer la obra que tú viniste a hacer en este mundo, alcanzar a los perdidos en esta gran ciudad. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre de una manera especial a nuestros corazones. La verdad, Señor, que tenemos al frente es una verdad que queremos que tu Espíritu nos mueva a todos, absolutamente a todos, para aprender a ser, Señor, como tú quieres que seamos. Toma completo y total y absoluto control de tu siervo, Señor, para que no hagamos voz de hombre, sino voz de Dios. Y aquellas almas que todavía no tienen a Cristo como su Señor y Salvador puedan conocerte. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Uno de los problemas que enfrenta la cristiandad es la cantidad de creyentes, gente salva, que no son fieles, no son santos, no viven una vida piadosa, una vida constante, una vida de un conocimiento práctico de las Escrituras. No son los esposos que deben ser, no son los padres cristianos y esposos cristianos que deben ser. Se tiene que batallar mucho con ellos en la iglesia, ellos mismos tienen que batallar mucho con sus pecados, con sus debilidades, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que eso sucede con tantos creyentes? Respuestas usted puede oír si comenzáramos a preguntar cuál es el por qué tantos cristianos no son lo que deben ser. Algunas veces pensamos que puede ser por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, pero realmente no es por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, no es porque sean débiles espiritualmente, no es porque no tengan muchos años de salvos, no es porque no asistan fielmente a la iglesia y den sus diezmos y ofrendas y puedan servir en algo que se le pida, no es porque no leen la Biblia. La razón por la que no tenemos tantos cristianos fieles no es por eso. La razón por la que no tenemos tantos cristianos fieles es porque no tienen suficiente amor para el Señor Jesucristo. Hermanos, la vida cristiana fue edificada sobre amor. Si usted lee lo que dice la palabra de Dios en muchos versículos, se va a dar cuenta que la salvación fue edificada sobre amor. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice en San Juan, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pudiéramos citar muchos versículos de la Biblia que todos conocemos. La salvación está cimentada en el amor. La relación tan sacrificial del Padre y del Señor Jesucristo con nosotros está cimentada en amor. La elección y permanencia de la nación de Israel, aunque era una nación de dura cerviz, aunque una nación que cuando usted lee la historia bíblica
y la historia reciente de ellos, se va a dar cuenta que los judíos han sido duros, pero como quiera siguen siendo el pueblo de Dios. Es porque dice la Biblia de Jeremías: con amor eterno te he amado. Dios ha cimentado su relación con nosotros a través del amor, y por eso el Señor permanece a nuestro lado. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice: aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y la razón por la que se nos hace difícil a nosotros ser fieles es porque evidencia la debilidad o ausencia de un amor sacrificial dedicado al Señor Jesucristo. La razón por la que tenemos que estar siempre diciendo las mismas cosas a los cristianos que ya ellos saben y que se les hace difícil obedecer es precisamente porque tienen problemas en su corazón de amor al Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y se encontró con los judíos, que eran gente que, como usted sabe, los judíos en los tiempos de Cristo iban al templo, iban a la sinagoga, iban a, como dice la Biblia, de aquel fariseo que fue al templo y le dijo: Señor, yo no soy como los publicanos, yo doy diezmo de lo que gano, yo siempre ayudo al necesitado, no robo, no adultero. Ellos estaban cumpliendo los mandatos del Señor, haciendo todo conforme a como está escrito. Pero el Señor Jesucristo le dijo: ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede hacer todo lo que se le mande hacer, pero si usted no tiene un amor profundo en su corazón para Cristo, usted no va a ser un cristiano fiel permanentemente como lo es Dios con nosotros. No lo va a hacer. Sería bueno que usted deje de batallar tanto con la carne y deje de batallar tanto con su carácter, deje de batallar tanto con lo de afuera y usted le diga: Señor, el problema mío no está en mis ojos que siempre andan viendo cosas que no debo ver, no está en mi mente que siempre ando viendo cosas que no debo ver, no está en que la batalla si voy a la iglesia o no, si doy mis diezmos o no, si oro por la mañana, si leo la Biblia. No es eso, es que tú trabajes en mi corazón, porque cuando hay amor fuerte para ti, esas cosas no van a ser problemas. Y usted y yo, hermanos, tenemos que poner nuestros corazones en decirle a Dios: Señor, yo te amo y quiero amarte fielmente y serte fiel. El Señor Jesucristo usó al apóstol Pablo, usó a Pedro, usó a Juan, usó a Santiago, usó autores que no sabemos quiénes son, como el autor de la epístola de los Hebreos. Usó mucha gente para escribirnos a nosotros y son tan inspirados, ¿verdad?, como el Antiguo Testamento. Pero parece que había algo que el Señor personalmente quería decirle a su pueblo. Y por eso, en el libro de Apocalipsis, Él escribió una carta a 7 iglesias, que son 7 iglesias representativas de toda la cristiandad, según algún tipo de interpretación sobre lo que significa esto. Y él escribió a estas 7 iglesias, y a la primera que le escribió era una iglesia que no tenía ningún tipo de pecado. La palabra de Dios nos dice que él escribió a la iglesia de Sardis y le dijo: tú tienes nombres de que vive y estás muerto. Le escribió también a la iglesia de Pérgamo, diciéndole que tenía unos pecados allí ocultos. Le escribió también a la iglesia de Tiatira, que tenía una mujer adúltera allí. Le escribió a la iglesia de Laodicea, que decía: no eres caliente ni frío, sino eres tibio. Pero esa no fue la primera que él le escribió. Él escribió a una de que él no podía señalar algún tipo de pecado, pero fue a la única que él le dijo: dentro de todas, ten cuidado, porque si no, quitaré el candelero de ti. A esa iglesia el Señor le dijo lo siguiente: yo conozco tus obras. Primero, tu arduo trabajo. Segundo, tu paciencia. Cualidades muy buenas para la vida cristiana. También conozco que tú no puedes soportar a los bien. Sé que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso.
también yo sé que tú has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. De ninguna iglesia el Señor dice eso. ¿Y sabe qué? Ese sería el sueño de todo pastor, tener una iglesia con esas características. Esa sería la mejor iglesia que pudiera existir en el mundo si nosotros lo miráramos con los ojos, con lo que nosotros lo vemos. Pero el Señor le dijo: tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y oiga cómo le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, aunque todas estas cosas que esta iglesia tenía eran asuntos, prácticas que el Señor manda en su palabra, que todos los creyentes y las iglesias debemos tenerlo, pero el Señor está mirando no lo que tú haces, sino el corazón. Y por eso Él le dice allí: tú has dejado tu primer amor. Hermanos, porque no tiene valor ni sentido lo que nosotros hacemos si no lo hacemos por amor a Él. No tiene sentido. Y el propósito que quiero mostrarle, que el Señor nos quiere mostrar a través de esta verdad, hermanos, es que fidelidad es solo posible cuando nosotros amamos. No solamente fidelidad a Dios, sino también fidelidad a nuestras esposas, a nuestros esposos. He encontrado a tantos creyentes que tienen problemas y me dicen: yo batallo porque yo quiero serle fiel a mi esposa, pero tengo esto o a mi esposo. Fíjate que la única manera en que eso se puede eliminar es si tú de veras la ama o lo ama, porque es un asunto del corazón. Por eso aquí en el libro de San Juan dice la palabra de Dios, habla acerca de este discípulo amado que es Juan. Y nos damos cuenta de que era un hombre que amaba al Señor porque estaba recostado del Señor. Y el estar recostado del Señor significa de alguien que está buscando cercanía con el Señor, que quiere no solamente mirar lo que el Señor hace, no solamente oír lo que el Señor dice, que no solamente valora eso, sino que Él valora quién es Él, quién es el Señor, y siempre quiere estar cerca de Él, porque todo el que ama quiere estar cerca del ser que ama. Dice la palabra de Dios que aquí lo encontramos recostado al lado del Señor Jesús. De los 12 apóstoles, hermanos, del que tenemos, de los 12, oiga bien, del que tenemos un ejemplo inquebrantable de fidelidad, es de Juan, de los 12. Y podemos decirlo por todas las menciones que se hacen en las Escrituras hasta el libro de Apocalipsis. Él era el más joven, pero Juan fue el discípulo que más vivió. Todos murieron antes que él. Y tuvo el privilegio de él volver a ver al Señor Jesucristo, privilegio que no tuvieron ninguno de ellos. Cuando él fue tirado a la isla de Patmos, por causa del evangelio y por amor al Señor, dice la palabra de Dios que allá tirado en esa isla para que se muriese, una isla desértica donde fue tirado, el Señor se lo llevó en el espíritu y le reveló todo el libro de Apocalipsis. Hasta el final de sus días, dice en la historia de Juan, siempre se habló de que fue un creyente fiel. Es el único apóstol que en sus libros menciona más la palabra amor que cualquier otro apóstol. El corazón de la fidelidad de este hombre, la cercanía, todo estaba determinado por su amor al Señor Jesucristo. No trabajó más que el apóstol Pablo, o no se ve la evidencia de más trabajo, más iglesias comenzadas, más epístolas escritas, y la única razón, hermanos, por la que el apóstol Pablo en trabajo, en iglesias levantadas, en almas salvadas, en epístolas escritas, la única razón por la que el apóstol Pablo supera a Juan es por lo que dice en el libro de Filipenses, el capítulo 3, cuando él dice: porque todo lo que yo era,
lo tengo por basura por amor a Cristo, para ganar a Cristo, porque el apóstol Pablo era alguien que amaba a Cristo de todo corazón, y por eso todo lo que hizo fue bendecido y prosperado, y fue fiel hasta el día de su muerte. Su vida ni nada tenía más valor para él que el Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que usted y yo no podemos solamente decirle a Dios: Señor, yo quiero seguir leyendo tu Biblia todos los días, ayúdame. Señor, ayúdame a ir a la iglesia, ayúdame a dar mis diezmos. Yo creo, hermanos, que la base de eso es pedirle al Señor: Señor, ayúdame a crecer en amor. Todos los días ayúdame a amarte más y amarte más, para que se me facilite serte fiel en todo, sin dudar, y cuando tenga que batallar, sacrificarme y sufrir por ti, lo haga por amor, porque cuando usted ama al Señor, los sufrimientos no le van a impedir seguir siéndole fiel. No le van a impedir seguir siéndole fiel. Y por eso Juan es llamado el apóstol del amor. Yo le puedo decir algo, hermanos. La impresión que yo tengo es que la mayoría de los creyentes de esta generación aman muchas cosas más que al Señor Jesucristo. Mientras más tengo que batallar con alguien para que sea fiel, solamente pienso: le falta una sola cosa, que es amor. Matrimonios donde uno tiene que aconsejar y ayudar, y que están separados y que vuelven y se unen, y siempre que acusándolo él a ella y ella a él, y que es por esto, y que si él no cambia, y que si yo no cambio, siempre están focalizándose en otro. Son personas que están unidas en el matrimonio, pero no unidas por un fuerte amor. Hay demasiadas personas casadas que no tienen ese fuerte amor hacia su esposo, hacia su esposa. Hay demasiadas personas que están saliendo a ganar almas como programa de la iglesia, pero no es porque tienen amor por los perdidos. Hay demasiadas personas orando porque es parte de la vida cristiana orar, pero no es porque quieren estar con su Señor. Esas oraciones de 3 segundos, de 5 minutos de la mañana, son oraciones que evidencian de que es parte de mi rutina orar, pero no es una necesidad estar a solas con el Señor. Esos creyentes que nunca en su vida se han apartado para el ayuno y la oración, es porque dicen: yo estoy bien como estoy y el maestro no tiene que hacer nada más en mi vida. Esos cristianos que se molestan cuando las cosas salen mal en su vida y se quejan contra Dios, son personas que entienden que el amor de Dios es para beneficiarlos, pero no el amor de Dios, de ellos hacia Dios, es para serle fiel a Dios. Siempre esperan recibir. El que ama no ama con la intención de recibir. El que ama siempre ama con la intención de amar, de dar. Esa es su intención, dar. No me gusta poner muchos ejemplos personales, pero yo nunca en mi vida he tenido necesidad de que alguien me ame. Yo nunca le he reclamado a mi esposa: tú no me amas. Yo nunca le he dicho a ella eso. Nunca le he dicho a mis hijos que no me aman, ni a mi iglesia me he parado: ustedes no me aman, ni a mis amigos pastores. Yo no sé si fue, yo me he hecho muchas análisis. Probablemente yo fui un hijo muy amado de mi madre. Cuando uno entiende que alguien te ama y que ha invertido mucho en la vida tuya, tú llegas al punto de decir: gracias por esos años de amor que me diste, ahora yo quiero hacer lo mismo que tú, yo quiero invertir en la vida de otros. Y Dios es testigo, hermanos. Mi único interés en la vida es ayudar a otros, no que otros me ayuden a mí. Y yo busco mucha ayuda, yo busco muchos consejos. Usted no se imagina cuántas decisiones, hasta pequeñas, yo tomo en mi vida que no sean fruto del consejo o de la ayuda de otros. Leo libros, estoy pendiente, yo vengo aquí. Ya yo vi, nosotros cantamos una canción que está en el himnario: un día que el cielo su gloria cantaba. Tiene una tonada antigua, pero ahora yo vi como Kenny la cantó ahora. Es totalmente diferente. Y qué linda suena. Ya todas las canciones que se cantaron aquí,
de seguro que usted la va a oír en mi iglesia. Porque yo ando viendo quién me puede ayudar con lo que está haciendo, para yo poder ayudar a otros. Es como, dame para ayudar a otros. Así que usted y yo tenemos que llegar a un punto de entender que es tanta la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nos amen, aun si usted no creció con mamá, no creció con papá. Es como dicen los autores, quizás usted es una persona huérfana de afecto. Usted llegó a Cristo, usted tiene a Cristo, usted tiene a Dios como su Padre. Aunque usted haya crecido con papá y mamá, aunque usted haya crecido en una cuna de oro, usted haya sido hijo de príncipes, nada supera el amor de Dios que el amor de nadie. Y por eso dice 1 de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Usted no sabe la batalla que yo me imagino que tuvo que tener un Dios santo para poder amar a criaturas pecadoras, impías. Usted no se imagina el sacrificio de un Dios justo para encontrar una forma tan sacrificial de ayudar a pecadores, que sea mandando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Usted y yo, hasta que no valoremos todo lo que Dios es en su esplendor, en su grandeza, en su poder, hasta que no tengamos una visión clara de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas, hasta que usted y yo no valoremos eso, usted y yo no vamos a entender el amor de Dios y no vamos a llegar a amar a Dios como debe ser. Hay muchos cristianos que lo único que entienden de la salvación fue que un día alguien me mostró el plan de salvación y yo decidí aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, y Él me perdonó y ya. Usted no sabe lo que costó eso. Cuando era niño uno batallaba mucho con sus padres para obedecerle. Yo crecí con mi papá y mi mamá hasta un tiempo de mi vida, luego ellos se separaron, pero seguí muy en contacto con mi papá, un buen hombre, no era creyente. Cuando yo nací ya mi mamá era creyente, y así que yo nací en una iglesia bautista, he estado toda mi vida en el Señor y por eso tengo tanto amor por ella, porque ella me condujo, me guardó en la vida cristiana y en la vida humana. Pero mi papá era un buen hombre y siempre manteníamos el contacto. Pero recuérdese, cuando uno es niño y uno es adolescente, uno lo que se la pasa la vida entera es quejándose contra los padres. Que por qué no me dejas salir, que tú no me das el dinero que yo necesito y todo lo demás. Después uno se casa, uno sale de la casa, uno comienza a vivir responsabilidades. Y yo comencé a entrar en contacto con mis padres ya de otra manera. Hermanos, yo comencé a enterarme todo lo que significó para mi mamá traerme al mundo, mantenerme, ayudarme, criarme. Uno llega a entender como esto no es solamente que salí de su vientre, esto no es solamente que era un deber de ella porque ella fue que me trajo al mundo. Usted comienza a ver los sacrificios y comienza a comparar con otros amigos y otras personas lo que sus padres no hicieron por ellos, y usted se siente ser la persona más especial del mundo, y eso es lo que le va a ayudar también a usted a hacer a sus hijos y a los demás las personas más especiales del mundo. Pero eso lo que usted aprende es el sacrificio, el sufrimiento y el dolor que le costó a su madre y a su padre llevarlo hasta donde nos llevó. Y esa es la manera de entender, más allá de lo que papá y mamá hicieron, esa es la manera de entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa grandeza de la obra de Dios, que no estaba obligada, pero lo hizo por amor a nosotros. Yo no sé cuánto Juan entendía todo esto, pero por algún motivo Juan estaba tan cerca del Señor. Por algún motivo, hermanos, él fue un hombre fiel con el Señor, con una fidelidad inquebrantable. Mire lo que dice en el libro de San Juan, el capítulo número 13. San Juan, el capítulo número 13, versículo 1. Dice Cristo, dice la Biblia, antes, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, lea todo conmigo el final del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Ese versículo, siempre que lo leo, digo, Señor, así yo quiero ser hasta el fin. Tener un amor inquebrantable y fiel contigo, con mi esposa, con la iglesia donde soy pastor, con mis hijos. Un amor hasta el fin. Porque el amor de Dios, dice el apóstol Pablo, nos constriñe. ¿Y sabe lo que está diciendo eso? Cuando yo entiendo todo lo que Él hizo, es lo que me ayuda a entender todo lo que yo debo hacer. Eso es lo que me pone mi corazón en aprieto para decir, esto es todo lo que yo debo hacer. Jesucristo, la fidelidad de Él con los suyos, que no los dejó, que no dejó a un Pedro que tuvo que reprenderlo muchas veces, que no dejó a un Tomás que siempre estaba dudando, que no dejó a un Felipe que siempre estaba, y Bartolomé y algunos de ellos distantes, que no dejó a estos discípulos que en una ocasión Él le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Que no los dejó cuando ellos lo dejaron solo y se fueron corriendo cuando Cristo iba a morir y cuando más lo necesitaba. Que no los dejó cuando Él les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, acompáñenme en oración, y se pusieron a dormir. Que no los dejó porque los amaba. Porque usted nunca va a dejar lo que usted ama. Usted no va a dejar de leer la Biblia, usted no va a dejar de orar, usted no va a dejar de venir a reunirse con el Señor en la iglesia. Usted no va a dejar nunca al Señor cuando usted entiende el compromiso de amor que debe asumir. Quizás usted se pregunta, pastor, ¿cómo yo puedo llegar a amar al Señor de la manera en que Juan lo amaba? Con un amor como él tenía. Mire conmigo en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas, el capítulo 9, versículo 51. Tenía otra cita ahí, pero hice el cambio por esta. Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Establecer una relación de amor y de fidelidad con el Señor, hermanos, debe estar precedida por un encuentro de transformación con el Señor. Usted no puede ser fiel al Señor, usted no puede amar al Señor si no está precedido por un encuentro de transformación. De Lucas 9 al Juan, de primera de Juan, que habla del amor. Esto no fue una expresión de amor. Señor, ¿tú quieres que venga fuego del cielo y los destruya? ¿Usted cree que eso es una relación de amor? La mayoría de nosotros pensamos así hasta que no hemos sido transformados por el Señor. Por eso es que a usted le han llegado tantas ideas de usted querer divorciarse de su esposa, o hombres que para mí solamente son hombres porque tienen algo que tienen los hombres. Cuando andan diciendo a la mujer, si tú sigues así nos vamos a divorciar. Yo conozco hombres que todo desacuerdo siempre es, esto no va a llegar lejos, nos vamos a divorciar. ¿Usted cree que un hombre que ama va a tener divorcio en su mente? Eso es una evidencia de falta de una vida transformada. Porque no se puede amar hasta que uno no tiene un corazón, un carácter transformado. Este Juan que usted encuentra ahí no pudo haber estado recostado del lado del Señor Jesucristo con un espíritu así, en ninguna manera. Y eso nos dice, hermanos, que una de las razones por la que nosotros no tenemos ese amor a nuestro Señor Jesucristo que debemos tener, es que somos sus hijos como era Juan, somos sus discípulos porque estamos aprendiendo de Él, pero no tenemos una vida transformada.
Y hasta que usted no tiene un carácter y una vida transformada como Dios en su gracia y misericordia manda, hasta que usted no tenga eso, usted va a tener actitudes como las de Juan. Usted va a tener actitudes como las de Juan. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. ¿Usted recuerda el apóstol Pablo? Pablo dice en la Biblia que era un hombre que había dejado todo por amor por servir al Señor, se convirtió en un discípulo de Cristo, un hijo de Cristo, luego se convirtió en un discípulo porque duró 3 años siendo enseñado, dice la Biblia, por Cristo allá en cuando él menciona en la epístola de Gálatas, y luego fue llamado a ser un apóstol por el Señor Jesucristo. Así que era creyente, primer paso, era un discípulo, segundo paso, y el tercer paso era un apóstol. Pero no tenía un carácter transformado. Y cuando él fue con Bernabé y regresó en su primer viaje misionero, para el segundo viaje misionero, ya él le dijo a Bernabé, vamos a regresar. Bernabé le dijo, yo quiero que llevemos a Juan Marcos. Y él le dijo, no, Juan Marcos no va. Juan no va. Él se devolvió, él hizo esto, él hizo lo otro. Y se armaron una discusión tal que dice la Biblia, ¿qué pasó con ellos? Se separaron. Cuando me preguntan de qué denominación era Bernabé y Pablo, eran bautistas. Porque no hay nada más difícil que poner de acuerdo a 2 pastores bautistas. Y a veces, hermanos, por eso, no quiero hacer mucha referencia a eso. ¿Ustedes saben por qué ustedes están aquí? Por el corazón de un hombre que tiene su corazón en Dios y las almas, y dijo, yo quiero alcanzar las almas de Chicago. Pero también el corazón del pastor Wilkinson, que todo el mundo lo conoce, que tiene un gran corazón, y dijo, yo te apoyo. 2 hombres con un corazón con Dios, y por las almas, se le hace fácil ponerse de acuerdo. 2 hombres que aman a Dios, 2 hombres que no son líderes, sino siervos. El problema con muchos cristianos y muchos pastores es que son líderes, pero no siervos. Por eso no se ponen de acuerdo. Por eso hay tantas batallas entre nosotros. Y yo se lo digo, hermanos, porque nací en una iglesia bautista. Tengo 36 años siendo pastor de la misma iglesia y soy presidente de un compañerismo de pastores por 25 años. Cuando usted encuentra a un hombre, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, usted no va a tener problema con ese hombre. Cuando usted llegue a ser una mujer conforme al corazón de Dios, con un corazón transformado, y usted llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios, con un corazón y una vida transformada, usted nunca va a tener un conflicto matrimonial. Usted no va nunca a amenazar que me voy de la iglesia porque el pastor pasó por el lado y no me saludó. Tantos cristianos sensibles que hay en la iglesia. Tantos cristianos que una hermana me dijo, pastor, aquí en esta iglesia no hay amor. Y yo le dije, pero ¿por qué usted dice eso? Yo me enfermé y nadie vino a verme. Y yo le dije, hermana, yo pienso que el amor es que uno entere a los demás de lo que le está pasando. Pero usted ni me llamó a mí, ni llamó a la iglesia para decirnos que estaba enferma. Hay gente que tiene su vida centrada en mí, y el que tiene su vida centrada en sí mismo es una persona sensible, de nada se ofende. Es una persona que de todo grita, de todo se deprime, todo se desalienta. Usted no necesita tener una buena autoestima para ser una persona sana emocionalmente. Usted necesita tener un corazón y un carácter transformado por el Señor para usted ser una persona sana emocionalmente. Porque la persona que ha sido transformada tiene sus ojos en otros, no en sí mismos. La gente que tiene sus ojos tanto puestos en sí mismo, eso significa que no ha sido transformado por el Señor. Pero cuando la persona pone sus ojos en el Señor y en otro, es una evidencia de que esa persona se ha olvidado de sí misma.
Y mire, el que se olvida de sí mismo son las personas más amadas. Juan, dice la Biblia, tuvo que tener ese encuentro transformador. No podemos decirle en qué momento, en qué circunstancia, pero yo siento que quizás las palabras del Señor Jesucristo movieron su corazón. El Señor va a usar circunstancias, situaciones para quebrantarnos. A todos. No hay nadie que no haya sido transformado, que no haya sido quebrantado. Nadie. Para usted ser transformado, tiene que ser quebrantado. Y por eso encontramos que la primera mención fuerte que se hace de Juan es en un hecho para el Señor poner allí. Yo quiero que tú sepas quién era ese discípulo amado. Y eso nos alienta a todos nosotros, porque quizás usted está sentado ahí diciendo, yo nunca seré como Juan, porque yo soy una mujer y un hombre de carácter fuerte. Y ya yo tengo como 50 años de edad, 40 años de edad, y yo siempre soy el mismo, la misma, y yo no voy a cambiar. No. Historias como esa nos dicen, si el Señor hizo la obra en Juan, Él la puede hacer conmigo. Déjame ir donde Él y decirle, Señor, tú eres el Dios que hiciste esas grandes obras con Juan, hazla conmigo. Y como usted sabe, en la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y usted va donde el Señor y le dice, Señor, transfórmame. Y una vez que el Señor comience ese proceso de transformación, es el que nos prepara para que ya en nuestros corazones nosotros podamos amar al Señor, permanecer al lado de Él y serle fiel a Él. Por eso estamos hablando en esta prédica la fidelidad del que ama. En segundo lugar, mire otro aspecto importante en la vida de Juan que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué este hombre amaba tanto al Señor. En el libro de San Juan, capítulo 19, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 y 26. Dice, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. En segundo lugar, hermanos, Juan estableció una relación de lealtad con Cristo. Todos lo dejaron, excepto Juan. Usted dirá, pastor, pero la Biblia dice que también Pedro estuvo ahí. No. Quien llevó a Pedro a donde él estaba fue Juan. Si usted ha leído la Biblia, fue Juan que lo llevó. Pero mire la diferencia. Juan se quedó al lado de Cristo corriendo riesgos muy peligrosos para él. Pedro entró donde estaban y también corrió riesgos. Pero cuando vinieron los riesgos sobre la vida de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Negó a Cristo. Hermanos, ¿a qué se debe? ¿Qué piensa usted que fue la razón por la que el Señor, cuando volvió a ver a Pedro, sus primeras preguntas, ¿cuáles fueron? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Yo me imagino Pedro cerrando los ojos y un video pasándole por su mente. De los 12 discípulos con el que el Señor Jesucristo más batalló en su ministerio, no fue con Judas. Judas solamente hizo lo incorrecto cuando lo entregó. Pero quien le hizo la vida imposible al Señor con palabras y expresiones incorrectas fui yo. Y él, con dolor de su corazón, le dijo, sí, Señor, yo te amo.
Y el Señor Jesucristo otra vez le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y otra vez Pedro cerró los ojos y comenzó a decir: yo sé por qué él dice eso. Cuando estábamos allá en Getsemaní, yo reaccioné como un impío, sacando una espada para matar a un hombre. Y bajó su cabeza y le dijo: Señor, yo te amo. Y otra vez Cristo le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y él cerró los ojos y dijo: eso fue porque yo lo negué 3 veces. Negar a Cristo, dice Pedro, es una evidencia de que yo no lo amaba suficientemente. Sacar una espada para herir a un hombre y hacer quedar mal a Cristo, eso es también otra evidencia. Crearle tantos problemas con mi boca al Señor Jesucristo y mis actitudes y mi conducta fue otra manera de demostrarle que yo no lo amaba. Y piensa, hermanos, cuánto de Pedro tenemos nosotros. El doctor Warren Wiersbe dice algo que me llamó mucho la atención en sus comentarios, que me gusta leerlo porque siempre trae verdades, aplicaciones prácticas y buenas. El doctor Warren Wiersbe dice que en muchas ocasiones el Señor le decía: Simón, Simón. ¿Sí han leído eso? Refiriéndose a Pedro. Él desde que lo conoció le cambió el nombre, pero le dijo en algunas ocasiones: Simón, Simón. Y dice el doctor Warren Wiersbe que él entiende que es hablándole a Pedro cuando Pedro reaccionaba con su viejo hombre. Le recordaba Simón. En otras ocasiones le decía a Pedro sobre: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, diciéndole: esos son los planes que tengo contigo. Y dice él que en otras ocasiones le decía Simón Pedro, cuando en alguna acción de su vida era una acción combinada, una parte de un creyente carnal y otra parte de un cristiano espiritual. Y yo cerré el libro y yo comencé a decir: ay Señor, ¿cuánto tendré yo de Pedro? Y peor aún, comencé a pensar en mi nombre, porque mi nombre es Pedro José Agüero. Y yo le confieso que muchas veces yo tengo cosas de Pedro que no me gustan, pero le doy gracias a Dios cuando salen algunas cosas que son de José. Y usted sabe que José fue un hombre fiel, dedicado y consagrado. Y yo hoy al Señor le digo: ay Señor, yo quiero ser José, no Pedro. Aunque me llame así. Mi mamá, cuando quería llamarme la atención, me decía: Pedro José. Ya yo sabía lo que eso significaba. Me combinaba los 2 nombres. Y muchas veces nosotros somos iguales así. Somos como Pedro. Traicionamos a Cristo al negarle. Traicionamos a Cristo con nuestras actitudes violentas. Recuérdese que hay 3 tipos de violencia: violencia verbal, violencia emocional y violencia física. Traicionamos a Cristo y no mostramos amor a Cristo cuando nosotros con nuestros labios ofendemos tanto a otros y mostramos que en nuestro corazón no está siendo gobernado por Cristo. Por eso Pedro estuvo cerca de Cristo, pero no fue fiel a Cristo. Pero Juan corrió el riesgo y entró. El que ama, hermanos, corre riesgo por Cristo. Corre riesgo por Cristo. Reacciona bien frente a las adversidades. Reacciona bien frente a las aflicciones. Parece que el Señor, como había determinado usar a Pedro, le dijo: Pedro, yo quiero usarte. Y él predicó su primer sermón allá en Pentecostés y muchos fueron salvos. Pero el Señor, sabiendo el corazón y las actitudes de Pedro, le dijo: yo quiero que tú siempre andes con Juan. Sí se nota que los primeros libros de Hechos siempre aparecen Pedro y Juan en el templo cuando sanaran al cojo, Pedro y Juan cuando fueron tomados presos, siempre Pedro y Juan. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que cuando fui a Jerusalén solamente vi las 3 columnas de la iglesia, que eran los 3 grandes siervos de Dios, que era Pedro, Juan y Jacobo.
Pedro siempre andaba con Juan, porque él necesitaba, según el Señor, aprender a hacer la obra del Señor para aprender a tener un amor como el de Juan. Hay dos palabras que usted encuentra en el original cuando dice la Biblia, Pedro, tú me amas. El Señor Jesucristo utiliza una palabra griega que significa ágape o amor sacrificial. Y Pedro, cuando le contesta, le dice, Señor, yo te amo, le contesta con un amor que es fileo, que significa un amor filial, que es de menor categoría. Mientras que cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que él dejaba todo por amor a Cristo, él utiliza la palabra ágape, amor sacrificial. No hay otra manera de amar al Señor que no sea correr riesgos con el Señor. Usted y yo tenemos que correr riesgos por serle fiel al Señor. La Biblia está llena de gente que corrieron muchos riesgos por serle fiel a Dios. Permanecieron allí fieles en su comunión con Dios, como Daniel, que se permanecía orando aunque tenía riesgo de ser puesto en el foso de los leones. Los 3 amigos de él, Ananías, Misael y Azarías, permanecieron fieles al Señor y corrieron el riesgo de ser echados allá con el fuego, porque ellos amaban al Señor por encima de todas las cosas. Y así menciona el libro de Hebreos a todos los héroes de la fe. Ellos pasaron muchos riesgos porque permanecieron fieles a Dios, porque era que amaban al Señor. El que ama al Señor va a permanecer fiel al Señor, fiel en su obra, va a permanecer fiel también en su vida matrimonial, va a permanecer fiel en su vida moral, va a permanecer fiel en su vida económica, va a permanecer fiel en todas las áreas de su vida, porque el amor de Dios nos enseña, nos capacita a nosotros para ser fiel y permanecer al lado de Él y de su palabra. Por eso dice en San Juan capítulo 14, el que me ama mi palabra guardará. A los cristianos que se le hace difícil guardar los mandamientos de Dios y obedecerlo de una manera gozosa, alegre, feliz, como dice Salmo 1, dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella se medita de día y de noche. Dice San Juan, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. También dice San Juan, el que me ama, el Señor le dice a ellos, yo quiero que ustedes permanezcan en mi amor. Aunque le dice a los judíos, la doctrina es mía, no es mía sino del Padre. Él nunca le anima a los cristianos en el libro de Juan o en los evangelios a que permanezcan al lado de su doctrina. Él siempre les anima a que permanezcan al lado de Cristo y para que permanezcan en su amor. Porque el que permanece en su amor va a permanecer en su doctrina y va a permanecer en sus mandamientos y va a permanecer en todo. Terminamos en San Juan capítulo número 21, San Juan capítulo 21, versículo 18. Aquí está Cristo hablando con Pedro para que usted entienda que la conversación no era con Juan, la conversación era con Pedro. El Señor llamó aparte a Pedro y no a Juan. No fue a Juan que Él llamó. Él no tenía problemas de preguntarle a Juan, ¿tú me amas? Él tenía problemas para preguntarle y comprobar a Pedro si le amaba. Dice la palabra de Dios en el versículo número 18, de cierto, hablándole a Pedro el Señor, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e iba a donde quieras, mas cuando ya eras viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quiera. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que
Él quede hasta que yo venga, quede a ti. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. En tercer lugar, el que ama establece una relación inseparable con Cristo. Una relación de transformación, una relación de lealtad, corriendo riesgo, pero también una relación inseparable con el Señor. No es conmigo. Yo sé que no es conmigo que tú estás hablando. Yo sé, Pedro, que es contigo. Pero aunque el maestro ande contigo, yo no ando detrás de ti, yo ando detrás del maestro. Por eso yo lo estoy siguiendo. Porque solamente, como dice la Biblia, entre los esposos, solamente la muerte hace separación entre dos personas que se aman. Y fue una relación inseparable. No solamente una relación inseparable mientras estuvieron en la tierra, sino una relación inseparable también mientras Cristo estuvo en el cielo y Juan en la tierra. Por lo que le dije que cuando Juan fue tirado a la isla de Patmos, el Señor Jesucristo lo mandó a buscar y se lo llevó al cielo y estuvo con él. Y en cierto aspecto podemos decir que Juan estuvo con Cristo hasta que él volviera otra vez. Si usted establece una relación inseparable con Cristo, Él va a establecer una relación inseparable con usted. Job dice, un hombre como Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Gente que son fieles porque aman al Señor. Usted se pregunta, pastor, ¿era porque Juan, el Señor lo amaba? Porque no aquí dice el discípulo que amaba a Jesús, sino el discípulo que Jesús amaba. Y es que todo el que camina cerca del Señor va a ser muy amado por el Señor. Recuérdese lo que dijo Cristo cuando Dios el Padre, cuando habló de Cristo aquí en la tierra, Él le dijo, este es mi Hijo que amado, en quien yo tengo complacencia. En otras palabras, lo que Él hace es lo que a mí me agrada. Y por eso dijo, este es mi Hijo amado. Usted ya conoce la historia de Daniel. No hay un hombre en el Antiguo Testamento que se nos dé tantas historias de el amor fiel que le tenía a nuestro Dios. No son muchos los que han corrido tantos riesgos como corrió Daniel por amor al Señor. No son muchos los que han tenido tantos sacrificios por amor al Señor. No son muchos de los que la Biblia menciona de que entró a Babilonia siendo un jovencito, probablemente de algunos 16, 17 años, y todavía era un anciano y era un hombre que caminaba con el Señor. Y en una ocasión Dios mandó un ángel para hablar con Daniel. Y oiga lo que le dijo. El ángel le dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he venido ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ella yo he venido. Dice que Daniel era un hombre muy amado. Pero la razón por la que era un hombre muy amado es que dice la Biblia, desde el primer día que tú dispusiste, eso significa a los 16 años, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para entender, humillarte delante de la presencia de Dios, desde el primer día que tú decidiste amar al Señor y serle fiel, el cielo ha estado pendiente de ti. Y ahora que han pasado unos 70, 80 años, quién sabe más, nosotros hemos venido para ayudarte, porque tú has permanecido fiel. Hay una canción que cantamos en la iglesia, no sé si lo cantan aquí. Tú has sido fiel, siempre será fiel. Tú has sido fiel. La fidelidad del Señor, dice ahí, me asombra tu fidelidad. La fidelidad de Dios nos debe asombrar, pero también asombra en el cielo la fidelidad de nosotros, como pasó con estos ángeles.
¿Se le está haciendo difícil la vida cristiana? ¿Se le está haciendo difícil vivir una vida de cercanía y de comunión con Dios? ¿Se le está haciendo difícil a usted ser fiel al Señor? ¿Piensa usted que necesita que la iglesia te programa para animarles? Hoy he visto tantas pastores que dicen, no, es que mira, antes la gente no iba para la iglesia, casi ya no estaba asistiendo a la iglesia. Y cuando hicimos una encuesta, yo recuerdo de un hombre que leí su libro, no voy a mencionar su nombre, pero este hombre comenzó una iglesia que de las iglesias aquí en Estados Unidos que más ha crecido y que de mayor crecimiento en los últimos, esa iglesia es una iglesia, yo sospecho, de unos 30 años, yo creo. Y esa iglesia creció de una manera increíble. Y este hombre comenzó a tener una influencia increíble. Y sus libros comenzaron a venderse de una manera increíble. Y yo leí su primer libro. Y él dice que cuando él iba a comenzar la iglesia, la comenzó en una zona de Estados Unidos, una iglesia norteamericana, donde hay muchos buenísimos predicadores, que si yo le mencionara los nombres, usted diría, yo no voy a comenzar una iglesia americana ahí, porque ¿quién soy yo para comenzar una iglesia donde están esos grandes pilares de la exposición, como esa iglesia que está en el oeste de Estados Unidos, esa zona? Pero él dice que se fue con un grupo de personas casa por casa a preguntarle a la gente, ¿usted asistía antes a la iglesia? Sí. ¿Y por qué no asiste? Porque no me gusta la música de la iglesia. ¿Y qué música le gusta? Esta música. Está bien. ¿Y qué más? No, porque en la iglesia le pedían a uno que fuera bien vestido, y yo creo que uno puede vestir como uno quiera. Está bien. ¿Y usted por qué no iba a la iglesia? Bueno, yo no voy a la iglesia porque ahí siempre piden que uno se siente tranquilo en un banco. A uno le gustaría tener una iglesia donde uno se sienta, comerse un McDonald's y oír la prédica. Sí, en serio. Está bien. Y él dice que él tabuló todas esas cosas y decidió comenzar una iglesia que no tuviera las cosas por las cuales la gente no va a la iglesia. Y rápidamente esa iglesia creció de 0 a 10,000. Y usted va y tienen una zona ahí donde se vende algo de comer mientras usted está oyendo el culto. Y ya que no, que los pastores siempre están con el traje y la corbata. A mí me gustaría que el pastor fuera en jean, fuera así como un humano igual que nosotros. Bueno, él va sin el traje, va sin la corbata, va así, se sientan. Y yo he visto pastores predicando en chancleta. ¿Sabe lo que es esa palabra? Usan eso, calixo, sandalia, en pantalones cortos, con una taza de café. Recuerdo de uno argentino siempre con su mate, y cada vez que él decía algo decía, ay, pero qué mate más rico. Bueno, mire, el Señor dice, ¿sabe por qué? Porque es una iglesia de gente que no aman al Señor. El que deja la iglesia no es por música, no es por formalidad, no es por vestimenta, es porque no tiene amor al Señor. Porque el que tiene permanece. ¿Sabe lo que tenemos que buscar hoy en día? Una iglesia donde la presencia del Señor esté. Y debe ser una iglesia de oración, una iglesia con reverencia, una iglesia con pureza, una iglesia con santidad, una iglesia donde los creyentes vivan vidas santas y se reúnan aquí en la iglesia a estar en la presencia de Dios, a decirle, Señor, quiero adorarte y amarte con todo mi corazón, en espíritu y en verdad. No tenemos que ser una iglesia tradicional. Yo le dije a los hermanos de la iglesia, yo nací en una iglesia bautista y yo estoy cansado de cantar. Yo no creo que a Dios le gusta que le canten. Yo creo que a Dios le gusta que le adoren. Y comenzamos a buscar himnos y alabanzas serias, de buena letra y de música que facilitaran que los cristianos adoraran a Dios, que pudieran poner su corazón, alabanzas que le sacaran sus lágrimas, que le llenaran su corazón. Orar, tener grupos en la iglesia para orar, para que cuando esté el culto la presencia de Dios baje. Mire, esta mañana, como son 2 horas menos aquí de mi país,
Yo estaba allá en la casa de los queridos hermanos Villamar, que son excelentes anfitriones. Y entonces abrí la computadora y me puse a ver el culto de nuestra iglesia, que es un culto en vivo. Y comienza a las 8:30 de ustedes, porque comienza 8:30. Y me puse a ver el culto de la iglesia. Y estaban las alabanzas que me aguan los ojos. Estaban los especiales que me ponen la piel a mí de gallina, como decimos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no sentí nada viendo el culto por la internet. Nada yo sentí. Ni me inspiraba a cantar. Yo no digo que si usted está enfermo no debe hacerlo, pero hermano, no hay nada como estar donde está la presencia del Señor. No hay nada. No hay nada. No es un problema, hermanos, que no sea que fidelidad solamente es posible para aquel que ama. Solamente es posible para aquel que ama. Y por eso dice la Biblia que Juan estaba recostado cerca del Señor. El libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le aman, y a ellos le hará conocer su pacto. Mi esposa y yo celebramos 35 años de casado. Yo recuerdo cuando recién nos casamos, primeros años, ella siempre me decía: yo no sé, como que me parece que tú no me amas. Si yo te amo. No, me parece que no te amo. Y yo le decía: hoy yo te quiero un poco más que ayer. Y así comencé a orarle a Dios para que me diera amor, 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 amor para con ella. Y ahora que tenemos 35 años de casado que cumplimos, yo veo la diferencia de mi relación, de mi sentir con ella en aquellos años que ahora. Yo le digo a los hermanos de la iglesia: yo no quisiera que ella falleciera, porque yo no me imagino, y Dios lo sabe que es testigo, casado con otra mujer que no sea ella. Pero quizás cuando teníamos 5 o 10 años de casado, por los problemas, pudo haber pensado: bueno, si Dios en su gracia se la lleva al cielo, aquí hay muchas buenas hermanas con quien yo me casaría. Ahora yo no quiero ni en pintura que eso pase. Y no está tan joven como antes. Pero usted sabe que el vino, mientras más añejo, mejor. Y así está ella, para envidia del pastor Freddy. Así está ella de buena. Y cuando digo así, es en todo el sentido de la palabra. En su carácter está mucho mejor. En su vida espiritual está mucho mejor. En su servicio a Dios está mucho mejor. Acompañándome a mí está mucho mejor. No es perfecta. Y también, bueno, a usted no le importa, pero en todo está mucho mejor. Yo pienso, hermanos, si cada día le decimos al Señor: Señor, dame más amor por ti el día de hoy. Cuando sumen los años, usted se va a dar cuenta que ese amor va a producir fidelidad, consagración y dedicación a Dios. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Solamente hay fidelidad para aquel que ama. La pregunta que quiero hacerle: si Cristo viniera y le preguntara: ¿tú me amas? ¿Con qué tipo de amor tú le responderías? Con un amor hacia las cosas. En el griego hay 4 palabras para amor. Habían la palabra eros, que significa un amor sexual. En otras palabras, yo te amo porque tú me das placer. Esa palabra en griego no aparece en la Biblia. La segunda es una palabra que se llama storge, que es como el amor que uno tiene hacia las cosas por su utilidad. El tercer nivel es el amor fileo o filial. La iglesia de Filadelfia significa fileo, amor, adelfos, hermanos. Es como el amor de entre hermanos.
Pero la palabra ágape o el verbo agapao significa amor sacrificial. ¿Amas tú a Dios porque Él te da las cosas que tú le pides? ¿Amas tú a Dios porque es alguien más en tu vida? ¿Amas a Dios con un amor filial? ¿O amas a los hermanos? ¿O amas a Dios con un amor sacrificial? Solo estos son fieles. Padre bueno, Dios todo.